tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Livden Ojeda y qué gusto que esté cerrando la semana con nosotros. Hoy es viernes 31 de mayo de 2019, último día del mes. Ya mañana saludamos al mes de junio. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, fecha que pretende concientizar sobre el papel fundamental que desempeñan los pulmones en nuestra salud y, por supuesto, el bienestar de todas las personas, quienes al abusar de esta sustancia pueden padecer desde cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas. Por supuesto, más adelante estaremos tocando este tema. De una vez saludamos a todos los que se ponen en contacto a través de las redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube nos encuentra como Teleyucatán. Por ahí nos puedes hacer saber sus saludos, qué está pasando este viernes en su colonia o municipio. También a todos los que nos sintonizan a través de internet en la página www.teleyucatán.gov.mx. El teléfono en el estudio también está disponible para usted, 940-7600. Recuerde que este es su espacio y que estamos para servirle. Arrancamos con las noticias y mire, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es lograr mayores oportunidades, bienestar y paz para todo. Claro, que a México le vaya bien. La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para plantear el Acuerdo Nacional para la Concordia, que busca propiciar la unidad nacional con la suma de esfuerzos del gobierno federal, las entidades, sector privado y las organizaciones de los trabajadores. El objetivo es, sin importar ideologías, credos, razas y clases sociales, reducir las desigualdades y las brechas de desarrollo entre las regiones del país. Se trata de alcanzar mayores oportunidades, bienestar y paz para todos, y que a México le vaya bien. El acuerdo fija 5 compromisos principales que consisten en promover la reconciliación de todos los mexicanos, superar en unidad los desafíos económicos, sociales, políticos y de seguridad, fortalecer el federalismo como el andamiaje para el desarrollo, progreso y bienestar del país, promover el orgullo de ser mexicano, no pensar igual sino diferente, y fomentar un lenguaje que promueva la concordia, el respeto y la tolerancia entre todos. Para lograr el acuerdo nacional, se delinearon ejes rectores que tienen que ver con el combate de la corrupción, el fortalecimiento económico con justicia social, la pacificación del país, el abatimiento de la pobreza y la desigualdad, las cuales cada una contará con líneas de acción específicas. La rectoría del acuerdo está a cargo del gobierno federal y con la coadyuvancia de todos los que integran y signaron el pacto. Su aplicación estará coordinada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, y se llevará a cabo por medio de foros y mesas de trabajo articuladas en un calendario de sesiones mensuales. Al evento también acudieron 9 gobernadores. Vila Dosal reafirmó el trabajo coordinado con el presidente López Obrador y reconoció el compromiso de estrechar la colaboración con el gobierno de Yucatán. Teleyucatán te informa. Nos vamos ahora hasta Valladolid, en donde el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró los laboratorios de la Universidad de Oriente, laboratorios para las áreas de mercadotecnia, idiomas y gastronomía, con valor de 24 millones de pesos. Además, anunció obras por 11 millones de pesos en el plantel. Luego, en el Hospital General de Valladolid, ubicado a un costado del plantel universitario, puso en servicio el tomógrafo axial computarizado de 16 cortes, en el que se invirtieron 15 millones de pesos. El tomógrafo servirá para estudios de tórax de 7 a 8 segundos y cuerpo entero de 12 a 13 segundos, así como análisis del flujo sanguíneo cerebral, pulmonar, dental y colonoscopía. Además, también le platico que anunció la inversión de 8.5 millones de pesos en la remodelación de la clínica. Más tarde asistió a la toma de compromiso de los integrantes del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Valladolid para el periodo 2019-2020, que encabeza Wilbert Ortegón López. Y ahora en temas de educación le platico que Yucatán tendrá el primer posgrado en psicología aplicada. Yucatán tendrá el primer posgrado en psicología aplicada en el sureste, cuyo dictamen de creación se aprobó en la sesión ordinaria del 18º Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY.
El posgrado será el primero en el país en desarrollar competencias para la aplicación de la disciplina de forma profesional y se buscará que forme parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En la sesión se aprobó la designación de Carlos Macedonio Hernández como director de la Facultad de Derecho para el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2023 y al doctor José Ángel Méndez Gamboa como director de la Facultad de Ingeniería del 15 de junio de 2019 al 14 de junio de 2023. También se designó al jurado que emitirá el fallo para el otorgamiento de la medalla Eligio Ancona, que quedó integrado por el músico y compositor Javier Álvarez y Raúl Vela Sosa, economista internacional. Además, Manuel Escofía Aguilar, director general de Finanzas y Administración, presentó el informe financiero trimestral enero-marzo y que por el plan de austeridad no se abrirán nuevas plazas en la universidad este año. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa. Unos 15,000 trabajadores tendrían casa este mismo año. Con el aumento de créditos en este sector, los trabajadores yucatecos que menos ganan también tendrán la posibilidad de adquirir un hogar para sus familias. El aumento del crédito de vivienda que autorizó el Infonavit a trabajadores que ganan entre 1 y 2.8 UMAS, es decir, entre 2.852 a 7.192 pesos mensuales, representa un respiro para el sector de la construcción. A partir de julio, los trabajadores que tienen ese salario obtendrán un crédito 16% mayor al monto máximo que otorga el Infonavit. De esa manera, los trabajadores yucatecos que menos ganan podrán obtener una casa y el inventario de viviendas de los empresarios se desplazará. Hablando de vivienda o la industria de la vivienda en Yucatán, es una industria de más o menos 11,000 viviendas que genera más de 6,000 millones de inversión de obra privada. Es una industria importante para nuestro estado. Yo creo que el tren, afortunadamente, que tiene hoy la industria, los empresarios de la vivienda están pues haciendo lo necesario para sustituir esta caída que hubo por los subsidios. Ahorita ya vimos el anuncio de que hay la ampliación de crédito. Yo creo que debe ser un buen año también. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción espera obtener utilidades por más de 6.500 millones de pesos del sector de la vivienda. En tanto que el Infonavit proyecta que con la medida se beneficie más de 15,000 trabajadores este año. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y con este tema nos vamos directamente a la primera pausa comercial de la tarde. Quédese con nosotros, apenas estamos iniciando y a la vuelta una interesante entrevista que seguramente será de su agrado. Vamos a la pausa comercial, enseguida regresamos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa y los saludos son para Saúl Parra, que desea un excelente fin de semana. Vamos con más información y mire, Set It Down y Hogar de Ángeles, ambas asociaciones civiles que se encargan de dar atención integral a niños con síndrome de Down y también a sus familias, recibirán donativos de todo el sureste para continuar con su gran labor. Como parte del programa Redondeo, del 1 al 30 de junio, la empresa Dunosusa donará alrededor de 170,000 pesos para las asociaciones civiles Set It Down y Hogar de Loreto.
Ambas asociaciones se dedican a la atención integral de personas con síndrome de Down. Va a ser aplicado en nuestras casi 500 tiendas repartidas en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y también en Tabasco. La dinámica que seguimos es una plática de sensibilización y de creación de conciencia de nuestros colaboradores. Tratamos de reforzar en las tiendas con información visual a través de pósters para darle mayor credibilidad al tema, ¿no? Por la gente que a veces desconfía, ¿no? Es como parte de la disciplina laboral de las cajeras el pedir el redondeo. Por su parte, las asociaciones beneficiadas, CEDIDAUN y Hogar de Loreto, explicaron que con el donativo ayudarán a la atención integral de los menores junto con sus familias. Ahorita no, yo siento que ahorita ya se tocó los sentimientos de los padres y ya se están involucrando en buscar apoyos, porque yo lo veo con nosotros, ¿no? Que llegan a veces. El problema es que yo estoy enfocada con la gente de escasos recursos, porque pues yo tuve un problema igual con mis hijos, ¿no? Y entonces yo también tuve una situación económica, también aquí el señor me conoce, ¿no? Entonces es horrible no tener economía, y que a veces en las escuelas te piden un donativo, pero es un donativo que a veces no tienes. Y en mi caso eran mis 2 hijos, ¿no? Entonces a veces no lo hay, y es una de las formas que yo decidí dedicarme a atender a ese tipo de personas. La intervención que aquí en la asociación hacemos es integral, abarcamos el área de los chicos, pero también involucramos en la capacitación de los papás, en brindarles herramientas necesarias, y pues también estamos trabajando en triangulación con las escuelas, ¿no? Y eso, las escuelas también a veces requieren cierta capacitación o dirección en cómo trabajar con nuestros chicos dentro de sus instalaciones. En CEDIDAUN se apoya a más de 40 niños y en Hogar Loreto a unos 20 menores. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Ya lo vio, apoyos para CEDIDAUN y el Hogar de Loreto para que sigan con esta gran labor. Y justo como se lo prometí antes de la pausa comercial, hoy estamos muy contentos en Teleyucatán te informa porque nos acompaña aquí en vivo Roberto Tolosa Peniche, y él es subsecretario de Desarrollo Rural. Un gusto que nos acompañe. Hola, muchas gracias, Linda, por invitarme a tu espacio, y pues un saludo a todo tu auditorio que nos está viendo ahorita desde sus casas. No, hombre, al contrario, gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un programa muy importante, el programa Peso a Peso. Antes de comenzar, ¿de qué se trata? Sí, mira, te cuento un poquito el programa Peso a Peso. Es un programa muy sencillo, pero es un programa de gran impacto para los productores en el estado de Yucatán. Es un programa que tiene la oportunidad de trabajar de la mano directamente con los productores, ¿no? Y a través de un catálogo poder acceder a ciertos equipos, herramientas, insumos, y estos equipos están al 50% para los productores, ¿no? Básicamente ese es el programa. Comentábamos que ya están en la tercera fase, en la que ya se dieron los resultados, y ahora es momento de avisar a todas esas personas que recibieron el apoyo. Es correcto, la verdad es que en la Secretaría todo el equipo se fajó, salió a todos los municipios, pusimos ventanillas en todos y cada uno de ellos, recibimos las solicitudes de cada uno de los productores, y pues ahorita estamos en el proceso ya de notificarles a los productores que salieron beneficiados, y necesitamos que se enteren porque pues al final del día ellos tienen que hacer su depósito de su contraparte, ¿no? Tienen que acudir al banco y hacer un depósito por el 50% que les corresponde. Para todas las personas que nos están viendo en este momento en los municipios, ¿cómo se pueden enterar si salieron o no beneficiados? Sí, mira, la verdad es que estamos trabajando de la mano con los municipios, estamos muy coordinados con las direcciones de desarrollo rural, nos están apoyando mucho todos y cada uno de ellos, pero bueno, sabemos que es una labor muy grande y queremos en cierta forma pues ayudarles, ¿no? Difundiendo a través de estos medios que ya salió publicada esa relación. Si tú eres beneficiario y quieres saber si saliste, pues ahora sí que dictaminado positivo de estas solicitudes, pues te invito a que acudas a tu municipio, de que te dirijas con tu director de desarrollo rural municipal, o que en los bajos del palacio leas las listas, y estoy seguro que ahí va a aparecer tu nombre. Y te digo, estoy seguro porque recibimos más de 16,000 solicitudes, ¿ok? De esas 16,000 solicitudes, 14,000 fueron dictaminadas positivas. De esas 14,000 que se dictaminaron positivas, un poquito más de 2,000 fueron para el pequeño productor.
El pequeño productor fue un compromiso que hizo nuestro gobernador Mauricio Vila, en donde decidió apoyar a todos los productores, pero en especial al que menos tiene. Este productor que menos tiene va a poder acceder a insumos, a herramientas y equipo con un costo menor a 1.500 pesos totalmente gratis. ¿Cómo podemos identificar a los que son pequeños productores? Mira, la verdad es que nosotros establecimos en los criterios, en la convocatoria, que un pequeño productor es aquel que tiene menos de 2.5 hectáreas, es aquel que tiene menos de 100 colmenas, que tiene menos de 35 unidades animales en su rancho o en su predio o en su unidad de producción, y bueno, y que nos hayan solicitado menos de 1.500 pesos. Estamos hablando que un poquito más de 2.000 productores van a salir beneficiados y no van a tener que hacer ninguna aportación. Sin embargo, hay 12.000 productores que sí tienen que hacer su aportación, y es por eso que pues vine a invitarlos para que salgan, y tienen hasta antes del 6 de junio. Sí nos preocupa un poquito el tiempo porque queremos entregar esto en tiempo y en forma. Claro. Es otro compromiso que hizo el gobernador y nosotros queremos cumplirlo. Y sabemos que si lo entregamos antes del 30 de junio vamos a estar cumpliendo con ese compromiso. Es por eso que ellos tienen antes del 6 de junio para hacer su depósito, para ir al banco. El banco, no sé si puedo decir el nombre aquí, es Banamex, y si no pueden ir al banco, pues en Telecom pueden hacer su depósito, ¿no?, de su contraparte. Entonces, muy importante para todos los que nos están viendo ahí en casa, en su municipio, que vayan a los bajos del Palacio Municipal, se informen, llenen esta ficha de depósito para que puedan recibir este apoyo. Así es. Yo pues la verdad es que estoy muy contento porque el secretario Jorge Díaz, nosotros en la Secretaría, pues estamos viendo que pues prácticamente de estas 14.000 solicitudes, el 87% de los beneficiarios son nuevos beneficiarios, es decir, que nunca antes habían recibido este apoyo. Entonces, el salir, el estar en los bajos del Palacio le dio la oportunidad a todas las personas de poder acceder a la ventanilla, ¿no? Entonces, es un trabajo muy fuerte que se implementó a través de la Secretaría, pero pues que al final del día está rindiendo sus frutos. Un tema muy importante y grandes avances para nuestros municipios y el campo. Así es. Yo pues la verdad es que era lo que te quería comentar. Te agradezco muchísimo el espacio que me estás brindando. El número de la cuenta, no sé si yo lo puedo decir por aquí. Sí, exactamente. Si podemos compartir el número de cuenta para que todos se enteren en casa, va a estar apareciendo también en pantalla. Claro que sí, el número de la cuenta de Banamex es la 7010-6527-537. Esa es la cuenta en donde van a poder hacer su depósito. Si no hay banco en su municipio, pues como te dije hace un momentito, a través de Telecom pueden hacer ese depósito. Perfecto, pues ahí quedó la información para todos los que nos están escuchando en los municipios y viendo, para que se informen, hagan su depósito y puedan tener acceso a este apoyo. Muchísimas gracias, Livia. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Le mando un saludo a todo tu auditorio, a toda la gente bonita del interior del estado que nos está viendo, y en la Secretaría de Desarrollo Rural, el secretario Jorge, un servidor y todo el equipo estamos para trabajar y para servirles. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Le platico que él es Roberto Tolosa Peniche, subsecretario de Desarrollo Rural, y nosotros seguimos con más información. Criar abejas es una labor que requiere disciplina, amor por los insectos y la naturaleza. Hoy le presento a una pareja de apicultores que están encargados de rescatar los enjambres de abejas. Alejandro y Alejandra son una pareja que hace 2 años decidió dedicarse a uno de los trabajos más complejos, antiguos y gratificantes, la apicultura. La crianza de abejas es una técnica que se usó por las civilizaciones mediterráneas entre los años 4000 y 8000 a.C. La pareja decidió dedicarse a la apicultura porque querían hacer una actividad que contribuyera al cuidado del medio ambiente y los ecosistemas que lo integran. Criar abejas es una labor que requiere disciplina, amor por los insectos y la naturaleza. Las abejas viven hasta 60 días y forman parte de uno de los ecosistemas más organizados. Desde que nacen hasta que mueren tienen una tarea por desempeñar, desde limpiar las celdillas en los primeros días y hasta ir al campo por néctar y polen y de vuelta. Y las que están en la puerta, en la piquera, son como que las que están siempre a la expectativa de a ver quién viene, si eres abeja o eres intruso. Entonces también tienen como sus vigilantes en la puerta que se llama piquera. Las abejas son importantes para la vida de los humanos y de las flores. En esta zona, que es la reserva de Kuxtal,
hay muchas aves alrededor, ¿no? Y esas aves se alimentan también de muchos frutos y plantas que están en la región. Esos frutos son gracias a la polinización. Las abejas salen a buscar y a pecorear en cada flor y van esparciendo el polen y van haciendo que haya más frutos alrededor. Mantiene un equilibrio, mantiene en equilibrio la naturaleza y el entorno donde se desarrollan. Muchos de los alimentos que consumimos los humanos provienen de frutos y de plantas que requirieron de la polinización de las abejas. La pareja de jóvenes decidió rescatar abejas, por eso con sus recursos recogen aquellos enjambres que algunas personas abandonaron o aquellos que se forman y ponen en peligro a los ciudadanos. Cuentan con solo 11 enjambres, cifra reducida para que se considere un negocio redituable. Algunas colonias son de más de 80,000 abejas y otras entre las 6,000 y 7,000. Se están depositando y algunas están consumiendo. Unas vienen, llenan y otras están consumiendo para poder salir. Okay. Si no tuvieran ese alimento, no podrían estarse moviendo para no tener energía para salir. Sí. Al año las colonias producen entre 18 y 25 kilogramos de miel por enjambre. Se requiere más para hacer un negocio, porque la producción alcanza para el consumo personal y la venta con algunos familiares. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Importante labor la que realizan esta pareja de jóvenes. Y con este tema nos vamos a la pausa comercial. El teléfono en el estudio 940-7600. Enseguida volvemos. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Qué gusto que sigan con nosotros. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán, que por cierto, tremendo diluvio que está cayendo aquí sobre la avenida Pérez Ponce. Si está transitando por el área, tenga mucha precaución. Les recuerdo en las redes sociales, ahí nos puede seguir y estar siempre pendiente de las noticias. En Facebook nos encuentra como Teleyucatán, lo mismo que en YouTube y ya por internet en www.teleyucatán.gov.mx, que por cierto, tenemos saludos pendientes y
Iván para Adriana Vargas, que nos saluda desde Izamal, y también para Gaby Mo, que nos saluda desde la comisaría de Cauquel y desea un excelente fin de semana. Seguimos con las noticias y mire, instalaron el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos. Con esto confirmaron que la temporada de ciclones tropicales abarca del 1 de junio al 30 de noviembre, o sea, a partir del día de mañana. Con base en los pronósticos de la Universidad de Colorado, en la temporada de ciclones tropicales que inicia este sábado, se prevé la formación de 14 huracanes con nombre, de los cuales serían 6 tormentas tropicales, 5 huracanes moderados y 3 intensos, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto. Al instalar el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos en la UADY, resaltó que la temporada de ciclones tropicales abarca del 1 de junio al 30 de noviembre. El gobierno del estado realiza diferentes preparativos. Primeramente, pues hay acciones que tal vez solo viéndolo desde la óptica de Protección Civil se puede apreciar cómo estas inciden en el estado de fuerza en general de nuestra entidad, como es el caso, por ejemplo, el reforzamiento de las más de 350 patrullas que entregó el gobernador del estado, Mauricio Vila, también de los consultorios 24/7 que complementan la atención médica para los horarios en que no había en los municipios. Todo esto pues refuerza y aumenta todo lo que es la capacidad operativa del estado para el caso de que tengamos alguna amenaza de ciclón tropical. Este año es considerado como año niño, es decir, que las precipitaciones serán inestables en todo el territorio yucateco. Año niño quiere decir que se calientan las aguas del Océano Pacífico, pero aunque sean las aguas del Pacífico las que se calientan, esto incide en el comportamiento climático también del Océano Atlántico, de tal manera que las trayectorias se vuelven muy atípicas. Las trayectorias de los años niño tienen que llevar su monitoreo muy preciso porque son impredecibles, y también las intensidades de los ciclones tropicales pues suelen variar. Cada facultad de la UADY tendrá su unidad interna de brigadistas y programas donde establecen qué personal, infraestructura y acciones se deben aplicar en caso de una contingencia, por lo que la máxima casa de estudios se coordinará con el gobierno del estado, Ayuntamiento de Mérida y Protección Civil ante cualquier probabilidad de emergencia por lluvias y ciclones. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema le platico ahora que la Conagua está preparada para la temporada de ciclones tropicales 2019. Les recuerdo que se prevé la formación de 14 sistemas tropicales. Ante la temporada de ciclones 2019, la Comisión Nacional del Agua señaló que se prevé la formación de 14 sistemas tropicales en la cuenca del Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, incluyendo a Andrea, meteoro que se generó hace algunos días en la región sin ningún tipo de riesgo, señaló el organismo de Cuenca Península de Yucatán. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, durante la temporada 2019 se prevé la formación de 6 sistemas tropicales, 5 huracanes categoría 1 y 2 y 3 huracanes mayores. La Conagua cuenta con el personal capacitado e instrumentación necesaria para hacer proyecciones y pronósticos con una alta certeza. Es importante señalar que habrá una adecuada coordinación con los gobiernos estatales y municipales, de manera que en caso de que se presente cualquier emergencia hidrometeorológica, se ofrecerá una respuesta inmediata a la población. Los nombres de los sistemas tropicales para este año son los siguientes: Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabriel, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa y Néstor. Teleyucatán te informa. Seguimos con esta información y según especialistas, el fenómeno climático El Niño es débil este año. Hace 17 años que ningún huracán impacta Yucatán. La probabilidad de que suceda se incrementa cada año. Sin embargo, este parece ser un año ordinario en cuanto a la formación de estos sistemas hidrometeorológicos. Es un año típico para los meteorólogos, a pesar del fenómeno del Niño, evento climático que genera sequía en zonas donde antes llovía y precipitación pluvial en zonas secas, porque los vientos cambian de dirección. Para nosotros en el Atlántico significa mayor sequía, menos cantidad de lluvia y también debe ser menos huracanes en formación e intensos.
Este año el Niño es débil, sin embargo generará calor intenso y pocas lluvias. El Niño más intenso fue en 1997. Todo esto es debido a los efectos del fenómeno del Niño, aunque débil, ha estado afectando a la zona con una sequía bastante fuerte. La sequía 2019 ha hecho historia, ha sido una de las más fuertes de los últimos 30 años cuando menos. Cuando la temperatura del océano, que usualmente fluctúa entre los 24 y 25 grados, se incrementó 5 grados. En esa temporada tuvimos una mala temporada. En esta temporada llegó el huracán Mitch en el Atlántico, que afectó y destruyó Honduras, y afortunadamente no llegó a acercarse a la península de Yucatán. Llegó ya demasiado débil, pero no hay nada escrito si hay el efecto del Niño, porque el huracán Isidoro en el año 2002, cuando llegó, había el efecto del Niño moderado y llegó el huracán Isidoro. Más atrás, el huracán Andrew, que afectó Florida, también llegó en 1992 y había un efecto del Niño moderado. O sea, no hay nada escrito con la temporada de huracanes con relación al Niño, ¿no? Puede presentarse un huracán aún habiendo el fenómeno del Niño. Para la temporada de huracanes se pronosticó la formación de 13 ciclones tropicales, de los cuales 7 llegarían a la categoría de huracán. De esos mismos, 2 podrían llegar a ser intensos con base en la escala Saffir-Simpson. La temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe iniciará este sábado y se extiende hasta el 30 de noviembre. El fenómeno El Niño debe concluir a mediados de septiembre, estadísticamente el periodo más intenso de formación de huracanes. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y para no variar, a pesar de la lluvia, le cuento que las temperaturas seguirán calurosas, presentes en todo el estado. En Valladolid la máxima se prevé en 37 grados, lo mismo que para la Blanca Mérida, pero para más detalles ya lo sabe, vamos directamente con el pronóstico del tiempo. En este último día de la semana, el canal de bajas presiones se extenderá sobre el istmo de Tehuantepec y la sonda de Campeche. Mantendrá el potencial para chubascos con tormentas puntuales fuertes en el centro, sur y noroeste de Yucatán. Continuarán las temperaturas muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos de dirección este cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 45 km por hora en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 34 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Tome sus precauciones por el calor y también por la lluvia que, como le comentaba, está cayendo torrencial aquí sobre la avenida Pérez Ponce y Paseo Montejo. Precisamente estamos viendo algunas imágenes del exterior de Teleyucatán, de aquí de las instalaciones de Teleyucatán, del tremendo aguacero que nos acaba de llegar en este momento. Estas imágenes que está viendo en su pantalla son de este preciso instante, lo que está sucediendo aquí en la capital yucateca, en las afueras de Teleyucatán. Y con estas imágenes nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta aún hay más información. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán.
Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que siga con nosotros. Estamos disfrutando el último día de la semana y también del mes de mayo. Ya mañana saludamos a junio. Seguimos con las noticias y mire, presentarán documental de la chispa de la Revolución Mexicana. El objetivo es recuperar la memoria histórica, un tema que es del interés de todos los mexicanos. Con motivo del 109 aniversario de la chispa de la Revolución Mexicana, el lunes se presentará un documental del acontecimiento armado. En la elaboración del documento visual participó la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán y autoridades municipales a fin de recuperar la memoria histórica. Y elaboramos no solamente lo que es un documento visual de la muestra o la demostración de la primera chispa, sino además hicimos un documental histórico. El contenido de ese documental son una serie de entrevistas, demostraciones de los ejercicios bélicos que se hizo del momento, así como los involucrados, tanto en los que representan las fuerzas rebeldes como las fuerzas militares, y también pues, le dimos un espacio al guionista, ¿no? La producción estuvo a cargo del joven documentalista Gabriel Ortiz. Lo que aporta es que un evento histórico de la envergadura de la primera chispa de la Revolución Mexicana fue precisamente focalizado en Valladolid. De tal manera que mostramos por esa vía documental que efectivamente la primera chispa, porque hay otros estados que se disputan esa primicia, fue efectivamente en Valladolid. Con imágenes de Alejandro Torres, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. ¿Y qué yucateco no ha probado las cebollitas de Ixil? Estas son el orgullo del municipio y le cuento que son un elemento de vanguardia en la gastronomía. Son el orgullo del municipio porque solo se cosechan en Ixil. Son las cebollitas, cuyo sabor trascendió por sus peculiares características. Desde hace más de 50 años, Teresa de Jesús Maicobá produce cebollitas en Ixil, una tradición familiar. Desde la época de mi papá, estaba yo muy chica cuando empezamos las cebollitas. Después me casé y seguimos los temas de las cebollitas. Pues sí, lleva mucho trabajo. Hay que hacer el semillero, después hay que trasplantarlo, hay que regarlo, hay que atenderlo. El chef Eduardo Altamirano, con estudios en el Principado de Mónaco, presentó algunas deliciosas variantes para disfrutar de las famosas cebollitas de Ixil. Unas fueron glaseadas, otras grileadas, para acompañar al pulpo en escabeche, pulpo ahumado o taquitos gourmets, teniendo como complemento puré de zanahoria con miel o puré de camote con ajo rostizado. Las cebollitas de Ixil encajan en la vanguardia gastronómica que está de moda entre los chefs. Actualmente en el ámbito gastronómico considero que se ha utilizado muchísimo, se han observado todas las características benéficas que tiene a nivel gustativo, porque es un sabor muy particular que se dice que le da precisamente la tierra, ¿no? El secreto hereditario de toda la gente, de toda la gente del campo de Ixil que se dedica pues a esto exclusivamente, y pues bueno, se ha explotado bastante bien, sobre todo tomando en cuenta pues el uso de este tipo de productos en las nuevas tendencias gastronómicas, ¿no? El curtido de cebollitas se prepara con vinagre, chile habanero, clavo, pimienta en bola, hojas de laurel, se cuece un momento en la estufa y se deja reposar. Simplemente se antoja. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa.
Y con estas imágenes no queda más que decir que buen provecho. Y por supuesto que nos vemos el próximo lunes. Les deseo que tenga un excelente fin de semana. Los últimos saludos de la tarde van para Adriana Narváez hasta San Francisco, California. Gracias por estarnos sintonizando desde la Unión Americana. Mi nombre es Livden Ojeda y les recuerdo que usted y yo tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde para que juntos descubramos el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. No le cambie porque llegan los 15 minutos más deportivos en la televisión yucateca. Esto es Teleyucatán Te Informa. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa en esta tarde lluviosa en la ciudad capital. Bueno, pues hoy vamos a estar platicando con todos ustedes acerca del béisbol de la Liga Mexicana. Los melenudos ayer, de la mano de Joaner Negrín, quien alcanzó su quinta victoria a cambio de 2 derrotas, puso pues a los Leones para evitar la barrida y triunfar de esta forma por pizarra de 3-1. También estaremos hablando de la Olimpiada Nacional, y es que en remo, hoy en el segundo día de actividades, se realizaron las pruebas donde Yucatán se ubicó en el cuarto y quinto lugar de la categoría 15-16 años, esto en la pista internacional de remo y canotaje del Puerto de Progreso. También en Progreso, bueno, pues se dio a conocer lo que va a ser la segunda edición de la carrera con obstáculos
obstáculos de 4 kilómetros y medio. Este evento tendrá lugar el domingo 7 de julio, serán 17 obstáculos y bueno, van a poder participar niños y jóvenes desde los 8 años hasta los adultos de la tercera edad. Y en el triatlón de la Olimpiada Nacional, bueno, pues Yucatán consiguió la medalla de plata a través de la yucateca María José Reitor en la categoría 16-17 años. Le tendremos todos los detalles de esto y mucho más. Estaremos platicando esta tarde y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, Mario, muchas gracias, buenas tardes, tarde lluviosa como tú bien comentas. Vámonos rápido con las vías de comunicación, al teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar constantemente en contacto con nosotros. Vámonos al rey de los deportes, como le decía, bueno, pues Joaner Negrín ayer alcanzó su quinta victoria a cambio de 2 derrotas. Los Leones evitaron la barrida en Tijuana y ganaron por 3 carreras a 1. Aquí, el resumen. Los Leones de Yucatán evitaron anoche la barrida en la frontera al ganar 3 carreras por 1 en el último choque de la serie contra los Toros de Tijuana, partido en el que brilló en la lomita de las serpentinas el melenudo Joaner Negrín. El abridor de los felinos lanzó por espacio de 7 episodios, en el que permitió 1 carrera, 4 hits y ponchó a 5, además de dar 4 transferencias. Le preservaron la victoria los relevistas Ronald Belisario y Chad Goodan. En el episodio de las buenas noches, Yucatán se puso adelante en el marcador con solitario cuadrangular de Jonathan Jones, pero los Bureles nivelaron la balanza en el cuarto rollo, en los pies de Luis Alfonso Cruz, quien anotó con wild pitch. Las Fieras retomaron el mando en la sexta ronda, cuando JJ Aguilar remolcó a Jason Asensio con sencillo, y agregaron una más a la cuenta en la entrada siguiente, con imparable productor de Luis el Pepón Juárez. Terence Marín cargó con el revés, con relevos de Mark Serrano y Brennan Bernardino. A partir de este sábado, las Fieras estarán en el Nelson Barrera Romellón de Campeche para enfrentar en una doble cartelera a los Piratas. Oiga, por cierto, qué broncón se armó anoche allá en el Eduardo Vasconcelos de Oaxaca entre Piratas y Guerreros, luego de que, pues bueno, en la séptima entrada el pitcher Abel Amaya le diera un pelotazo al dominicano Oswaldo Arcia. Se liaron a golpes ambos peloteros, se vaciaron las bancas, se hizo la rebambaramba y digo, de verdad, cosas que no deberían pasar en el béisbol, son un ejemplo para toda la niñez que practica esta disciplina. Bueno, pues sin embargo, desafortunadamente se armó así que la trifulca. Hasta hoy la Liga Mexicana no ha emitido un boletín si habrá sanciones para ambos peloteros. Vamos a esperar el fin de semana a ver qué pasa con estos dos jugadores, tanto de Piratas de Campeche como de los Guerreros de Oaxaca. Cambiemos de tema, vamos a hablar del remo, y es que, pues bueno, los yucatecos participaron el día de hoy, llegaron a las finales, sin embargo se ubicaron entre los cuartos y quintos lugares de sus respectivas categorías. La segunda edición de la carrera con obstáculos denominada Extreme Race Beach 2019 se realizará el próximo domingo 7 de julio en el malecón del Puerto de Progreso, según lo dio a conocer este viernes en conferencia de prensa Julio González, organizador del evento. El evento es el día domingo 7 de julio, empezamos a las 7:30 de la mañana, es una carrera de 4 kilómetros y medio con más de 17 obstáculos. Puede participar cualquier tipo de gente a partir de los 8 años en adelante. Los niños de 8 a 13 años acompañados de un adulto y hasta la edad no tiene límite. Para nosotros realmente la edad es un número, o sea, la gente es que se atrevan a intentarlo nada más, ¿no? Es el recorrido, hacer el recorrido y lograr la mayor cantidad de obstáculos posibles. La carrera tendrá un recorrido de 4 kilómetros y medio y sorteará un total de 17 obstáculos. Según se destacó, podrán participar niños desde los 8 años hasta adultos de la tercera edad. Al ser una carrera con obstáculos, pues el chiste es lograr el objetivo, que es cumplir todos los obstáculos posibles, y el escenario, o sea, digo, al ser una carrera con obstáculos, el escenario realmente
ambiente pues creo que se presta para este tipo de eventos. ¿Qué tipo de obstáculos van a haber? Van a haber muros de diferentes tamaños, pasamanos, van a haber cuerdas, van a haber carga de costales, van a subir unas grúas, van a hacer algunos ejercicios de reptaciones, o sea, son obstáculos para desarrollar un poquito la fuerza, la resistencia, atreverse a intentarlo, desafiar sus miedos. Julio González informó por último que se podrán inscribir en forma individual o por grupos y que el objetivo principal es que cada participante desafíe sus propios miedos y alcance sus metas. Pues ahí está este evento que se va a estar desarrollando en el Puerto de Progreso el próximo domingo 7 de julio. 17 obstáculos y van a poder participar desde los 8 años y hasta adultos de la tercera edad. Carrera con obstáculos, segunda edición de 4,5 kilómetros. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando del remo de Olimpiada Nacional y también del triatlón. 2 eventos que, por supuesto, participan atletas yucatecos. Vamos a la pausa, regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Un bebé, Mariana, un bebé. ¿Y entonces por qué traes esa cara? Tengo miedo de que la señora me corra. Y las citas con el doctor, las medicinas y el parto, pues ¿de dónde? No, tranquila. Las trabajadoras domésticas tenemos derechos. Pues sí, pero ¿y eso qué? La Corte ya anunció que tenemos derecho al seguro social. ¿En serio? Le voy a pedir a la señora que me ayude a darme de alta en el seguro. Eso, dile a tu patrona. ¿Y ya pensaste cómo le vas a poner al bebé? Suprema Corte, el poder de la justicia. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Y bueno, pues el día de hoy fue el tercer día de competencias de la Olimpiada Nacional en lo que pues compete a la actividad del remo. Pero también hubo información del triatlón. Específicamente en el triatlón tenemos que hubo una medalla de plata para Yucatán. Esto fue en la categoría 16-17 años. Y esta presea fue obtenida por María José Reitor. Aquí está el reporte completo de la actividad del triatlón dentro de la Olimpiada Nacional 2019. La atleta María José Reitor Molina volvió a colocar al triatlón yucateco en los primeros lugares nacionales al conquistar la medalla de plata en la modalidad Super Sprint categoría 16-17 años dentro de la Olimpiada 2019. Teniendo como escenario la bahía de Calderitas, la yucateca entró en acción decidida a llevarse una medalla a casa para festejar su cumpleaños número 17. Reitor Molina hizo un tiempo de 24 minutos 41 segundos para ganar la medalla de plata en su categoría. La veracruzana Lucía Gasol Torres ganó el oro y Fernanda Canuto Castro de Jalisco se llevó el bronce. La selección yucateca, además de María José Reitor, quien consiguió subir al podio, estuvo integrada por Daniela Medina, María Fernanda Castellanos, Fernanda Castillo, Andrés Medina, Ricardo Briceño, Paulina Canto, Camila Jiménez, Carlos Reyes, Francisco Roca, Jerónimo González y Enzo González. Bueno, y continuando con las actividades de la Olimpiada Nacional que se realiza en nuestra ciudad, ahora sí nos vamos con el remo, en donde los yucatecos ubicaron posicionarse entre los 5 primeros lugares de sus respectivas categorías. Las selecciones de remo de Yucatán cumplieron en el segundo día de competencias de la Olimpiada y Nacional Juvenil al posicionarse en la cuarta y quinta posición en las competencias finales que se realizaron este día en la pista internacional del Puerto de Progreso.
informó Enrique Rodríguez, entrenador cubano del equipo yucateco. El propósito competitivo es alcanzar en esta competencia al menos mejorar el lugar de la Olimpiada del año anterior, y que de hecho ya lo están, todas las embarcaciones se están ubicando en mejores lugares, y aspiramos a poder alcanzar al menos una medalla. La embarcación yucateca mejor posicionada fue la de 4 pares de remos cortos, rama femenil, categoría 15-16 años, que terminó en el 4º lugar. El equipo estuvo integrado por Caterina Hernández, Adriana Durán, Lucero Arjona y Sabine Vaz. El día de hoy tuvimos 4 finales, fueron 2 cuartos lugares, un quinto y un séptimo lugar. ¿Qué viene próximamente? ¿Qué otras competencias faltan? ¿Cuántos chicos faltan por competir? ¿Cómo va esto? En esta Olimpiada Nacional nosotros llegamos 10 botes a las finales. Hoy tuvimos 4, mañana sábado serían 2 botes y el domingo serían 4 botes más. En la rama varonil, en 4 pares de remos cortos, más timón, categoría 15-16 años, se ocupó la 5ª posición con Víctor Domínguez, Jonathan Hernández, Richard Canron, Cristian Balán, así como timón Héctor Maldonado y el suplente Raúl Cárdenas. Mañana continuarán las competencias a partir de las 9 de la mañana. Así es, esta disciplina del remo estará concluyendo la pista internacional del Puerto de Progreso el próximo domingo. Será la 4ª de 8 disciplinas que, bueno, pues esté realizando. Todavía falta polo, falta gimnasia rítmica, trampolín y, bueno, pues canotaje. Son las disciplinas que quedan pendientes para realizarse en Yucatán en el marco de esta Olimpiada Nacional 2019. Y antes de irnos, bueno, pues le damos un vistazo a lo que es el medallero. En la primera posición en la Olimpiada Nacional sigue firme Nuevo León, ahora pues suma 101 preseas de oro. En el segundo lugar está Jalisco con 80 metales dorados. Baja California, los atletas de Baja California ya han alcanzado 78 medallas de oro. Yucatán firme en el 4º peldaño, 49 de oro, 44 de plata y 43 de bronce. Y finalmente entre los primeros 5 lugares del medallero de la Olimpiada Nacional 2019, el Estado de México, sus atletas al día de hoy pues han alcanzado 34 metales. De hecho, no se incrementó referente al día anterior. Los primeros 4 sí sumaron metales dorados y, bueno, pues se mantienen en este orden en los primeros 5 lugares. Pues si usted tiene la oportunidad, que vaya a darse una vuelta, ¿no? La pista de remo y canotaje allá en Progreso, la verdad, vale la pena, 9 de la mañana, aprovechando sabadito, la playita, y des una vuelta a las competencias, porque la verdad, muy emocionantes, muy concurrida también la pista de remo y canotaje. Vale la pena darse la vuelta y apoyar a nuestros deportistas yucatecos. Y si tiene un poquito más de tiempo, 6 de la tarde, mañana doble cartelera en el Nelson Barrera, en el béisbol de la Liga Mexicana. Los Leones hoy no juegan, estarán jugando doble partido mañana a partir de las 6 de la tarde. A las 4, recuerden que tenemos Garra Melenuda. Sí, el juego de los Leones es visitando, decía, el Nelson Barrera, que es el parque de la ciudad de Campeche. Así que, pues es parte de la agenda deportiva de este fin de semana. En nombre de todo el equipo, original Garra Melenuda. No se la ya pierdan. Nos vamos. Pásala bonito. Excelente fin de semana. Nos vemos mañana. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna. Lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. Tú serás el invitado especial.